Bien, pues como les decía, desde Arroyo de la Luz nos vamos a Trujillo porque a continuación va a tener lugar la presentación de la recién inaugurada exposición permanente de Jaime de Jaraíz en el museo creado en la iglesia románica de Santiago de Trujillo. Para ello contamos con la compañía del alcalde de Trujillo, José Antonio Ramos Redondo. También nos acompaña el concejal de Turismo, Enrique Borrego Jiménez. También la concejala de Deportes, Gabriela Carvajal. El concejal de Obras, Jaime Salor. Y finalmente el hijo del pintor Jaime de Jaraíz Lozano, a quien antes de darle la palabra vamos a ver un pequeño audiovisual. Trujillo es un municipio de la provincia de Cáceres. Esta ciudad se asienta sobre una elevación del terreno a una altura media de 584 metros. Teniendo en cuenta su nombre, Turcalión, celta, Turgalium, romano, o Turaca, por su posición sobre un promontorio, su origen se remonta a un castro integrado en el espacio betón, que evolucionaría con la romanización hasta construirse en cabeza de prefectura, dependiente de Augusta Emérita. Por tanto, Trujillo es el antiguo Turgalium romano, nombre de raíz celta, denominación latina del topónimo correspondiente al primitivo castro indígena. El núcleo urbano se erige como lugar central respecto a su territorio y ubicado dentro de la penillanura dominada por los terrenos pizarrosos sobre un batolito granítico, lo que le confiere una posición preeminente y estratégica con respecto al resto de su territorio. La iglesia tardorrománica de Santiago Apóstol de Trujillo, el Ayuntamiento de Trujillo en unión con la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y la Fundación Jaime de Jaraíz, ha creado un espacio museístico en la nave principal para albergar y exponer la obra del artista Jaime de Jaraíz. Pintor y académico que nació en Jaraíz de la Vera el 23 de abril de 1934 en el seno de una familia sin precedentes artísticos. En 1958 se tituló en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Durante sus estudios en Escuela de Bellas Artes de San Fernando, realizó continuas visitas al Museo del Prado y su formación se completó con la asistencia a las clases libres del Circuito de Bellas Artes. Fue profesor de dibujo por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En 1960, un largo viaje por la geografía italiana marcó su personalidad artística con el gusto por el desnudo y las maternidades y la búsqueda de la belleza. Tras su primera exposición en Madrid en los años 60, ha expuesto en varios países de Europa y América. Académico correspondiente de la Real Academia de San Telmo de Málaga y de la Real de Extremadura. Un artista que en la iglesia de Santiago tiene expuestas importantes obras que van desde el academicismo estético al divisionismo cromático y hasta la pura abstracción, lo que le proporcionó al artista una identidad propia que otorgó a su pintura acabados inesperados tras la mezcla de los pigmentos con distintos barnices, aceites y agua. Ha conseguido en sus obras la búsqueda de una personalidad propia en la pintura que encontró a finales de los años 60, con la investigación, descubrimiento y utilización de una técnica que él definió como divisionismo cromático y que le proporcionó el acabado más característico de sus obras. Son numerosas las instituciones extremeñas que poseen obras emblemáticas de Jaime de Jaraíz, como las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asamblea de Extremadura, la Fundación Academia Europa de Yuste o el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, siendo uno de los artistas presentes en el pabellón extremeño de la Exposición Universal de Sevilla del año 1992.
Tras 50 años de vida dedicada a la pintura y a la música, decidió recopilar parte de su producción y los textos más importantes realizados por poetas, escritores, críticos, historiadores del arte y periodistas que a lo largo de su vida le dedicaron unas líneas. La unión de ambos elementos dio como resultado la obra escrita Jaime de Jaraíz, un clásico del siglo XX, editado en 2003 por la fundación que lleva su nombre y en cuya realización invirtió 5 años de su vida. En 2005 la Diputación de Badajoz organizó una exposición antológica con más de un centenar de sus obras en el Museo Provincial de Bellas Artes. Su obra ha estado influida por los pintores extremeños Luis de Morales y Francisco de Zurbarán, e italianos como Leonardo da Vinci, Rafael o Botticelli. Su pintura se llena de paños blancos, imágenes maternas, niños y desnudos sensuales que caracterizan su temática universal, poblada de veladuras y místicas luminosidades. Bien, interviene a continuación Jaime de Jaraíz. Bueno, yo no había visto el vídeo y estoy emocionado con lo que ha realizado la alcaldía de Trujillo. Bueno, la historia de mi padre es una historia muy bonita porque pudo estudiar Bellas Artes y ser pintor gracias a una beca que recibió de su pueblo, de Jaraíz de la Vera, y siempre nos dijo que si alguna vez, cuando él muriera, y si alguna vez iba a tener un museo, él quería que el museo estuviera en Trujillo. ¿Y por qué Trujillo? Porque para mi padre Trujillo es probablemente el pueblo más emblemático de Extremadura, por la historia que tiene, la historia de conquistadores, por donde está. Es un pueblo que no puedes evitar, es decir, tienes que visitarlo sí o sí, y bueno, es quizá uno de los pueblos más bonitos de España. A mí lo que me gustaría es dar las gracias a todo el pueblo de Extremadura, porque siempre se portó muy bien con mi padre. Mi padre se lo devolvió cambiándonos el apellido y el nombre para que nos llamáramos de Jaraíz toda la vida. Y nada, pues agradeceros muchísimo el que esto haya sido posible, y especialmente pues a Trujillo, en la figura de su alcalde, que seguro que os puede contar mejores cosas que yo. Yo daros las gracias, estoy muy honrado de poder estar aquí y de compartir esto aquí en Fitur. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Y cierra la intervención el alcalde de Trujillo, José Antonio Ramos. Gracias. Buenas tardes. Vaya por delante, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los que con su esfuerzo han conseguido que hoy Trujillo esté aquí en Madrid, en la Fitur, y como excusa un nombre propio, el de Jaime de Jaraíz, un extremeño universal, cuya pintura ha sido expuesta en las principales galerías del mundo. Es muy importante para todos el que él haya elegido de motu propio que fuera Trujillo el lugar póstumo donde se expusieran sus obras. Siempre ha habido gente con habilidades en este mundo, ¿no? Es capaz de hacer obras importantes en prosa, en verso, en arquitectura, en urbanismo, en metalistería, cerámica, pintura, en fin. En cualquiera de estas que consideramos las artes inolvidables. Pero la verdad es que si no transmites algo más,
de lo que es la obra, de lo que es el retrato, de lo que es la figuración, la verdad es que te quedas un tanto cojo. Solo las obras importantes, aquellas que van más allá, que son capaces de transmitir los sentimientos, los pensamientos, las ilusiones, el drama, la tragedia. Y ahí están estos autores. Uno de ellos, afortunadamente, es un extremeño, Jaime de Jaraíz, que está en Trujillo. Pondría un ejemplo, ¿no? En mi calidad de docente, aunque no tengo nada que ver con la historia del arte, es como si una poesía, alguien lo versifica perfectamente, es capaz de llevar un recuento matemático de las sílabas y unas rimas magníficas, pero si no transmite nada, no deja de ser un comunicado. El Jaime de Jaraíz transmitía en sus obras algo más. Solo basta en este pequeño repaso que hemos visto lo que sucede. Sus personajes tienen sentimientos, sus personajes son reales, los personajes primarios y los secundarios. No quería decir mucho más, pero sí me gustaría constatar dos hechos fundamentales desde mi punto de vista de la obra pictórica de Jaime de Jaraíz. Uno, el dominio que tiene sobre el color. Es un dominio impresionante. Es capaz de crear la profundidad en un cuadro, en un lienzo, solamente con la verificación de los colores. Hace la gama de colores del arco iris y finalmente te encuentras ante una profundidad de un cuadro que no necesita de aquellos diagramas que hacíamos en su momento cuando estudiábamos dibujo. Lo hace solamente con el color. Es algo, no es único en él. Lo que pasa es que él esa herramienta la maneja magníficamente. La segunda para mí son los personajes secundarios. Han visto ustedes que hay muchos grandes personajes que expresan esos sentimientos y emociones. Pero es curioso como los personajes secundarios de los lienzos muestran también ese más allá, esa otra gran vida, ese otro lugar, ese otro sentimiento. Esos personajes secundarios que no rellenan, como en otros cuadros, en otros lienzos, los huecos, para que quede un poco una composición, no, son personajes reales. Para mí son dos de sus grandes virtudes, pero ya digo que mi juicio no tiene por qué ser juicioso. Y todo ello en una iglesia románica, trujillana, pequeña, muy pequeña pero muy entrañable y muy querida por los trujillanos. Sin alaracas, pero con una historia impresionante. Es una ermita que está encima de una roca, justo a la puerta de la entrada del Arco de Santiago, que lleva su nombre, por tanto, por donde Trujillo, tras el descubrimiento y la colonización de América, se expande fuera de las murallas, derriba al arrabal de San Martín de Tours y construye esa gran plaza monumental de Trujillo, de la que todos los extremeños nos sentimos tan orgullosos. No es la iglesia más grande de Trujillo, no lo es, no lo ha sido nunca. La más antigua tampoco lo fue nunca. Hubo otra en la Coria ya en época tardorromana. Pero es una iglesia muy querida por Trujillo. No conocemos quién fue el autor de la iglesia, pero seguro que nunca se le pasaría por la cabeza que esa gran obra que estaba haciendo se iba a unir con el tiempo a otra gran obra contemporánea, la de Jaime de Jaraíz. Yo espero que continúen así, fundidos en un abrazo, muchos años, tantos como podamos contar con las matemáticas. En esta ciudad, que como me gusta decir, de Trujillo, de esa que se dice que cuando llega un forastero llora dos veces, la primera vez cuando la contempla, la segunda vez cuando se tiene que ir. Muchas gracias por haberme escuchado.